Palabra de Dios. Vamos a hacer una confesión de la palabra esta mañana. Por favor, repiten conmigo. Yo fui creado con un propósito. Yo fui diseñado y equipado para impactar. Yo puedo marcar la diferencia. Yo soy diferente que los hijos del diablo. Soy hijo de luz. Soy sal y luz. En mí tengo la capacidad, en mi unión con Cristo, para alumbrar, para influenciar, para atraer a otras personas a Cristo Jesús y se vuelvan sus discípulos. Amén. Vamos a entrar en la parte número 4 de nuestra serie El Sermón del Monte, y como hemos estado viendo, en la parte número 1 hablamos acerca de que el reino es primero. En la parte número 2 hablamos acerca de carácter, las bienaventuranzas. En la parte número 3 hablamos acerca de sal y luz. Que ustedes saben, después de que Jesús habló de las bienaventuranzas en las cuales enfatiza el carácter de los verdaderos discípulos de Cristo, Él procedió en el esquema de su desarrollo hablando acerca de nuestra influencia como sal y luz. Hoy día vamos a retomar donde nos quedamos en el capítulo 5 de Mateo y vamos a ir hasta la parte final, hasta el último versículo de Mateo 5, donde Jesús nos dice que seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto. Y quiero empezar con una historia. Es la historia perfecta. Hubo una vez un hombre perfecto que conoció a la chica perfecta. Y entablaron un noviazgo perfecto. Por supuesto, la boda fue perfecta y la vida juntos también fue perfecta. La perfección marca esta historia. Un día, en la víspera de Navidad, ellos vivían en el hemisferio norte, para ellos es invierno. Estaba manejando su carro en una noche con bastante nieve, cayendo una tormenta de nieve, en un camino tortuoso, tenía muchas curvas. Y mientras estaban manejando y no había mucha visibilidad, de repente vieron un hombre que estaba parado ahí junto al camino. Se le veía bastante angustiado. Obviamente, como la pareja perfecta, ellos se detuvieron para recoger a esa persona. ¡Oh, sorpresa! ¿De quién se trataba? Este personaje era Papá Noel, que tenía ahí un bulto inmenso de regalos. Entonces ellos, como la pareja perfecta, recogieron a Papá Noel, metieron todos los regalos al carro y pronto se encontraron repartiendo los regalos, parando en diferentes casas, porque no querían que ningún niño se sintiese decepcionado en Navidad. Pero la tormenta se puso un poco más difícil. La nieve comenzó a caer y mucho más, y la visibilidad se puso mucho más difícil. Y la pareja perfecta y Papá Noel tuvieron un accidente que no fue nada perfecto. Solamente hubo un sobreviviente. ¿Quién creen que sobrevivió a esa tragedia? Por supuesto, la mujer perfecta. Porque ustedes saben, en la vida real, Papá Noel no existe y no existe ningún hombre perfecto. Ahora, ustedes se ríen, pero también hay una respuesta masculina frente a este argumento. Si el hombre perfecto no existe y Papá Noel tampoco existe, entonces la persona que estuvo al volante debió haber sido la mujer. Y por lo tanto, ya sabemos por qué fue el accidente automovilístico. Bueno, hablando acerca de perfección, nosotros sabemos de que ningún ser humano es perfecto y se nos ha llamado a nosotros a crecer hacia la perfección o a la madurez en Cristo Jesús. Y Jesús nos llama a nosotros para que podamos ser no cristianos promedios, sino cristianos diferentes. Hay un dicho de William Law que dice: si tú te detienes y preguntas a ti mismo por qué no eres tan devoto como los primeros cristianos, tu propio corazón te dirá que no es por causa de tu ignorancia e incapacidad, sino únicamente porque nunca te lo propusiste. Y el Señor quiere que cada uno de nosotros, de manera intencional, se proponga ser un verdadero discípulo de Cristo, que tiene sus marcas distintivas de carácter, que lo posee, que lo puede exhibir y podamos alumbrar como sal y luz en este mundo. Entonces,
En el capítulo 5 de Mateo, después de que Jesús habló acerca del carácter y la influencia de los hijos del reino, los herederos del reino, los verdaderos seguidores o discípulos de Cristo, Él procede con el desarrollo de lo que Él estaba hablando y ahora comienza a hablar acerca del propósito de su venida. ¿Y para qué vino Jesús? Así que vamos a retomar de donde nos encontramos en Mateo. Vamos a ver Mateo 5 del 17 al 20 en la Nueva Biblia al Día. Y Jesús dijo, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras exista en el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de esos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Ahora, nosotros entendemos acá el propósito de la primera venida de Cristo y Él claramente, antes de que las personas pudieran tener un pensamiento adelantado con respecto a esto, de asumir o suponer una cierta serie de cosas, porque Jesús marcó un cambio en la historia. Entonces, ¿cuál es la relación entre Jesús y la ley? Hay muchas cosas que son dichas, las cuales no son ciertas. Y Jesús claramente dijo, el verbo de Dios, la palabra viviente, dijo que Él no vino para abrogar, cancelar o anular la ley. Todo lo contrario, Él vino para dar cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento. Jesús apareció en el escenario para validar la autoridad de las Escrituras del Antiguo Testamento. Jesús no vino a contradecir a Moisés o a los profetas. Jesús vino a validar todo eso y a darle el sentido correcto. Y muchas personas no entienden eso. Piensan de que el pasado y el presente están separados, están divorciados. Pero eso no es así. Entonces Jesús afirmó el carácter permanente de las Escrituras. Y otra cosa que quiero decirles es que Él cumplió cuando vino todos los tipos y sombras que el Antiguo Testamento pintaba acerca de Él. No solamente Él hizo esto, Él también fue capaz de cumplir la ley por nosotros. Ningún hombre podía cumplir la ley por causa de la debilidad de la carne y por causa del espíritu muerto, separado de Dios de las personas. Y lo tercero es que Jesús, con su sacrificio, dio paso al nuevo pacto en su sangre. Entonces Jesús aclara con respecto al asunto de la ley, porque los judíos tenían a Moisés muy en alto y todo lo que estaba escrito, Jesús dijo que no iba a dejar de cumplirse, pero Él vino para confirmar lo que estaba escrito y Él mismo dijo que la escritura no podía ser quebrantada. Y aquí surge la pregunta: ¿con qué grado de seriedad asumimos nosotros las Escrituras? ¿Con qué grado de seriedad nosotros valoramos la Biblia? Y esto es tremendo porque Dios nos ha llamado a vivir por su palabra. Tenemos que vivir por lo que la palabra dice, no por lo que nosotros pensamos que la palabra de Dios dice. O sea, ¿cuál es el valor que tú le asignas a las Escrituras? Hay algunas personas que se deshacen del Antiguo Testamento, dicen que no es para ellos. Eso es muy falso, eso es terrible. Entonces Jesús vino para confirmar lo que Moisés había recibido por revelación y explicarlo. Jesús vino para traer nueva luz, dar un nuevo nivel con respecto a la interpretación de lo que había sido dicho en el Antiguo Testamento. Y tenemos que darnos cuenta de que hay dos cosas que la gente confunde. Hay un error que la gente normalmente comete, es el error de la simplificación excesiva. La gente tiende a mezclar cosas cuando la Biblia separa, distingue, divide, diferencia ciertos asuntos. Hay una ley moral que es eterna y hay una ley ceremonial. Miren, todos los tipos y sombras del Antiguo Testamento que apuntaban a Jesús como el Cordero, todo eso se cumplió. Todas las Escrituras proféticas a través de tipos, símbolos y sombras que apuntaban a Jesús en la cruz, todo eso ya se cumplió. Hay algunos símbolos proféticos que no se han cumplido, que tienen que ver con los tiempos del fin, pero todo eso se cumplió. Todos los ritos y las ceremonias que encontramos en el Antiguo Testamento
son cosas que tuvieron un cumplimiento, pero los principios de Dios son principios eternos. Entonces muchas veces algunas personas en su ignorancia dicen nosotros no necesitamos los 10 mandamientos. Un ratito, los 10 mandamientos son la base moral de la civilización. La cultura judeocristiana está fundada justamente en los 10 mandamientos, y los 10 mandamientos tienen que ver con relaciones, tienen que ver con respeto, tienen que ver con reverencia a Dios, con amor al prójimo, con respecto al prójimo. Entonces, cuando hablamos acerca de ser verdaderos discípulos de Cristo, estamos hablando acerca de gente que honra a Dios, que teme a Dios, que lo reverencia, pero gente al mismo tiempo que respeta a otras personas, que respeta la propiedad privada, que respeta a los hombres, que respeta a la familia, que respeta la verdad, que respeta lo que los demás tienen, respeta sistemas, respeta la dignidad de los demás. Por favor, repita conmigo: respeto. Esto es muy importante. Entonces, cuando entramos a esta porción de las Escrituras, estamos hablando acerca de relaciones. O sea, ¿cómo es que nuestra influencia como sal y luz se deja ver? Es a través de nuestras relaciones interpersonales. Entonces, Jesús le da todo el peso a la ley del Antiguo Testamento con respecto a los asuntos morales y todos los temas éticos de la ley que tienen que ver con el trato con los demás, sobre todo el trato con Dios, porque la Biblia dice que el primer mandamiento es ama a Dios sobre todas las cosas, y luego el segundo mandamiento es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto tiene que ver con relaciones, y muchas veces las personas ven la ley del Antiguo Testamento como algo que se puede pasar por alto. Entonces, Jesús, dentro de todo esto, estaba diciendo que hay gente en el reino de Dios que van a ser considerados como pequeños porque pasan por alto algunos principios del Antiguo Testamento. Es gente que ya está en el reino de los cielos, pero van a ser considerados muy pequeños. Pero el que los haga y los enseñe dice que van a ser considerados grandes en el reino de los cielos. Entonces, en el reino de los cielos hay gente que por su relación con la palabra de Dios van a ser llamados más grandes que otros. Hay diferencia. Ahora, Jesús también dijo que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas o fariseos o lo de los maestros de la ley, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Ahora, la única forma de poder entrar en el reino de Dios es a través de la justicia de Dios. La justicia del hombre nunca satisface los requerimientos de Dios. ¿Se acuerdan? En la primera parte de esta serie les hablé acerca de dos justicias: la justicia impartida a través de la fe en la obra de Cristo y la justicia práctica. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces, los religiosos de aquellos días trataban de justificarse a sí mismos, habiendo colocado la tradición por encima de las Escrituras. Y sencillamente delante de Dios esto era inaceptable. Entonces nosotros tenemos que entender que por la fe en Cristo Jesús y en su obra es que nuestros pecados son perdonados, somos justificados por gracia mediante la fe, y podemos entonces entrar en el reino de Dios. Esa es la única forma de entrar en el reino de Dios, es naciendo de nuevo en Él. Pero al mismo tiempo, lo que nos distingue a nosotros como discípulos de Cristo es el otro aspecto, que es la justicia práctica. Cómo nosotros nos empeñamos en esta vida, cómo vivimos en rectitud y en el trato con Dios y con nuestros semejantes. Entonces Jesús está aclarando todos estos puntos de tal manera de que haya continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora, muchas personas piensan que el pasado está divorciado del presente. Eso es falso. El presente crece del pasado y el futuro crece del presente. O sea, no hay divorcio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay una continuidad. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y el Antiguo tiene su cumplimiento en el Nuevo. Tenemos que entender esos principios. Jesús sabía que todo se basa en el fundamento del pasado, y Jesús vino a edificar. Ahora, Él no vino a criticar la ley. Lo que criticó fue la interpretación superficial que los religiosos habían hecho con respecto a lo que Moisés había enseñado. Entonces Jesús opina muy diferente de lo que mucha gente opina en las iglesias en este día. Entonces Jesús va a agarrar 6 ejemplos del Antiguo Testamento, y ustedes han escuchado eso, han oído que fue dicho, pero yo les digo.
Han oído que fue dicho, pero yo les digo. Eso se llama antítesis. Entonces hay 6 antítesis que Jesús suelta acá. Hay 3 tienen que ver con los 10 mandamientos y las otras 3 con respecto a otros mandamientos morales del Antiguo Testamento. Así que vamos a empezar a leer lo que Jesús dijo acá. Y todo esto tiene que ver con relaciones. Versículo 21 de la Nueva Traducción Viviente. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no asesines. Ese mandamiento que muchos citan erróneamente diciendo no matarás, en el hebreo es lo ratzach, significa no asesinarás o no cometerás homicidio. Si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, si aún te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Wow, ¿cómo es esto? Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda, reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Cuando vayas de camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro de que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Cuando Jesús citó el Antiguo Testamento diciendo no asesinarás, él estaba citando el 5º mandamiento. No matarás o no, el 6º mandamiento, no asesinarás. Y Jesús va más allá del acto externo del homicidio. Es decir, la gente había interpretado esto de manera superficial. O sea, si yo con mis manos mato a la persona o la acuchillo, entonces recién soy culpable de juicio. Pero Jesús decía, si tú te enojas con esa persona, igual tienes que dar cuenta delante de Dios. Y vamos a ver que esto alcanza el hombre interior. Eso va más allá. Jesús trasciende el acto físico. Ustedes saben que el hombre mira lo que está delante de los ojos, pero Dios mira el corazón. Entonces, si tú tienes en tu corazón el deseo de fulminar a alguien, pero no llevas a cabo esta acción, delante de Dios igual eres culpable. Porque estamos hablando de relaciones y lo que nos caracteriza a nosotros, los discípulos de Cristo, es que tenemos el carácter de Cristo, ¿ok? Y tenemos una influencia piadosa. No estamos aquí para llenarnos de tanto enojo, de ira, que comenzamos a fulminar a las personas. No se trata de eso. Por favor, repitan conmigo: ira, odio. Estas son cosas que podríamos experimentar en nuestras relaciones interpersonales todos los días. Entonces, delante de Dios, enojarte con tu hermano es un crimen. Mire lo que dice en 1 Juan 3:15 de la Nueva Biblia al Día. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Es un criminal. Y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. Entonces no es solamente cometer un crimen, es decir, derramar sangre inocente o culpable. Jesús dijo que la Escritura dice que todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Entonces Jesús condena el enojo, pero también claramente nos hace saber que aquellos que se enojan serán condenados. Ahora, al leer ese pasaje, nosotros vamos a reconocer que se habla de 2 niveles de autoridad. Nosotros vivimos en conexión con 2 ámbitos. Está el ámbito o plano natural, en el cual el Dios ha establecido autoridades. Hay autoridades civiles, hay tribunales, correcto, pero al mismo tiempo hay un plano superior que es el espiritual, donde está el juez de todos, que es Dios. Entonces, cualquier tipo de acción que nosotros llevemos a cabo que tienen que ver con lo que Jesús está hablando. Aquí Jesús está hablando acerca de ira, está hablando acerca de enojo, de lo cual brotan los insultos. De donde viene aquí la difamación. Donde tú estás comenzando a faltar respeto a otras personas, atentando contra lo que Dios había establecido, que es el ABC de las relaciones en la Biblia. Entonces, controlar tu ira es una virtud de un verdadero seguidor de Cristo, pero encolerizarte contra tu hermano te coloca a ti en la categoría de homicida. Entonces encontramos acá el significado espiritual del mandamiento que fue dado en el Antiguo Testamento. Entonces cualquiera que se enoje contra su hermano y comience a darle una serie de adjetivos calificativos como necio, bruto, cabeza de chorlito, raca, cabeza hueca, frívolo, o puedes tomar un paso más adelante, llamarlo fatuo, torpe, imbécil, en inglés stupid. O sea, ese tipo de términos
no son pasados por alto delante de Dios. Cada palabra que nosotros hablamos es proferida delante de la omnipresencia de Dios, quien dijo que cada palabra ociosa, de cada palabra ociosa que nosotros sabremos, vamos a tener que dar cuenta en el día del juicio. Y si es esto así con respecto a las palabras ociosas, cuánto más con respecto a las palabras hirientes, cuánto más a las palabras que degradan, que rebajan, que denigran a los demás, que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Santiago nos dice en el capítulo 3 que con la misma lengua que bendecimos al Dios y Padre, maldecimos a nuestro hermano que fue hecho a la imagen y semejanza, o maldecimos a los hombres que fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, después del enojo vienen los insultos. Y aquí viene el desprecio. Hay diferentes tipos de desprecios. Hay gente que desprecia a los demás basados en el asunto de un orgullo de casta, es decir, es un asunto racial. En estos días hemos estado viendo en los Estados Unidos este asunto racial. ¡Qué terrible! Escúcheme bien, en Cristo Jesús no tiene que haber ningún tipo de discriminación racial. Dios no hace excepción de personas. Lo que añade valor a tu vida no es el color de tu piel, sino tu carácter interno. Todos nosotros fuimos hechos con dignidad. Y ahí viene esa clase de desprecio racial. Seguramente tú tienes una buena posición en la sociedad o tienes más dinero que otra persona. Entonces puede venir el desprecio social. También puede que tú seas una persona muy ilustre, que tienes mucho conocimiento, y ahí viene el desprecio intelectual. Este tipo de cosas entran bajo la misma categoría. Pero ¿qué con respecto a difamar a otra persona? ¿Qué con respecto a dañar la reputación de otras personas? ¿Qué con respecto a comenzar a hablar? Porque uno de los mandamientos dice que no levantes falso testimonio en contra de tu hermano. ¿Qué cosa implica hablar mal de otras personas? Manchar su buen nombre. O sea, todo eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Y cuántos saben que estas cosas ocurren en una base diaria alrededor nuestro? ¿Cuántos han testificado de estas cosas? ¿A cuántos les ha pasado? Pasa un taxista haciendo una maniobra arriesgada. ¿Y qué es lo primero que sale por nuestra boca? Oh, te bendigo en el nombre de Jesús, que tengas un día sobrenatural. Voy a orar por ti, Dios mío. Ahora, la tradición de los ancianos interpretaba que solamente el homicidio se encontraba bajo juicio, pero Jesús está enseñando que la ira también se encontraba bajo el juicio divino. Y miren, lo que dijo Ann Landers, el odio es como el ácido. Puede dañar el recipiente en el que se pone, tanto como destruir el objeto sobre el cual es derramado. Yo te hago una pregunta, hermano. ¿Tú qué eres? ¿Eres sal? ¿Eres luz? ¿O eres ácido? Porque la sal y luz deben entrar en contacto con las personas, ¿bien?, para influenciarlas piadosamente. Pero el ácido corroe, el ácido destruye. Entonces, ¿qué cosa eres tú? ¿Qué cosa tienes dentro de ti? ¿Cuál es tu atmósfera interior? O sea, ¿eres un volcán en erupción? Que hay dos tipos de ira. En el Nuevo Testamento hay dos palabras diferentes. La primera es una ira que viene así de repente, súbitamente, y explota, ¡pah! No, pero luego te calmas. Pero hay otra ira anidada que comienza a alimentarse y alimentarse y alimentarse. ¿Cuántos saben que la amargura trae más amargura? ¿Cuántos saben que la falta de perdón trae problemas? Entonces Jesús está en contra de todo esto. Ahora, otra cosa más que quiero decir con respecto a esto es que Jesús en el Nuevo Testamento es la persona que más habló sobre el infierno. Jesús no solamente habló acerca de los tribunales humanos, Jesús habló acerca del infierno de fuego. Es un lugar real. Quizás no sea popular el hablar acerca de esto, pero es la verdad. Jesús enseñó claramente que hay un infierno. Y Jesús está diciendo que un homicida no tiene vida eterna en él. O sea, un cristiano no debería de actuar así y levantarse en esos arrojos o arrebatos de ira y decir una serie de cosas después por las cuales se va a tener que arrepentir. Entonces tenemos que controlar nuestra ira como una virtud de carácter. Tenemos que honrar a las personas. Tenemos que respetar a las personas. No importa lo que nos hagan, tenemos que aprender a respetar. Entonces hay algo que trasciende el acto externo. Es el corazón del hombre. Y lo que encontramos en todo esto es que el Señor nos llama a la reconciliación. O sea, ponte de acuerdo con tu adversario. En lo que depende de nosotros, procuremos tener paz con todos los hombres. Por favor, repitan conmigo: barreras. Desde el principio el hombre es el que ha levantado barreras. Primero una barrera de separación
contra Dios y luego separación con los demás humanos. Pero hay una palabra, y la palabra es reconciliación. Acuérdense que nosotros somos pacificadores, que tenemos el ministerio de la reconciliación. No estamos en el ministerio de construir barreras para separar gente, no estamos en el ministerio de apartar a las personas de Dios. Nuestro ministerio es reconciliador. Si tú te has reconciliado con Dios, vas a tener una actitud reconciliadora con los demás, que tira abajo las barreras, que une, que vincula a las personas. Otra vez, repitan conmigo, relaciones. Entonces el discípulo de Cristo tiene que estar enfocado en relaciones y también en la reconciliación. Entonces el consejo de Jesús aquí en esencia es: da el paso para reconciliarte. Toma tú la iniciativa. No seas una persona querellosa, una persona pleitista. El siervo del Señor no debe ser contencioso, dice el apóstol Pablo ahí en Timoteo. Procura estar en paz con todos los demás. Ahora, siguiendo con el Sermón del Monte, en el versículo 27 al 30 de la Nueva Biblia al Día, otra antítesis. Ustedes han oído que se dijo: no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Acá estamos tocando el séptimo mandamiento de los 10 mandamientos. Cuando dice no adulterarás, otra vez la interpretación superficial de la escuela rabínica, de los rabinos y de los fariseos, era que no cometas el acto mismo del adulterio. Pero Jesús va más allá del acto físico, y Jesús dice: si tú albergas en tu corazón pensamientos lascivos, eres igualmente culpable. Y aquí está hablando acerca de pureza. Pureza en el corazón y luego pureza visual. Y aquí eso trasciende el ojo y la mano, porque Jesús en los siguientes versículos nos dice: por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado en el infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtate y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Jesús sigue hablando acerca del infierno. Jesús está hablando acerca de cosas que podrían separarnos eternamente de Dios. Así que no se trata del ojo, no se trata de la mano. ¿Por qué coloca el ojo antes que la mano? Porque primero se mira y luego se toca. Esa es la naturaleza del hombre. Ahora, si tú no guardas pensamientos lascivos en tu corazón, lo más probable es que no cometas el acto del adulterio. Pero acá está hablando acerca de la impureza sexual. Estamos viviendo en unos días en los cuales a la mujer se le considera un objeto sexual, en los cuales la gente que es profesional en el negocio del sexo y en la industria pornográfica realmente rebajan o denigran el valor de la mujer, que fue hecha también a imagen y semejanza de Dios, para el puro placer de la gente que no tiene ningún tipo de respeto por la vida humana. Es decir, Jesús está hablando acá acerca del deseo prohibido. Pero frente a ese deseo prohibido que muchos hombres albergan en su corazón, Él da el remedio quirúrgico. Y Él no está diciendo que tú literalmente te cortes la mano o que te arranques el ojo. O sea, no dice arráncate el ojo y tíralo y córtate la mano en el sentido literal. Él está hablando acá de acciones drásticas. Él está hablando acá de un remedio quirúrgico. En otras palabras, extirpa, extrae esto de tu vida de forma quirúrgica, así como tú tratarías con un tumor maligno. Estamos hablando de que un placer escondido en tu vida privada, una relación que te está descarriando, o un mal hábito que te puede destruir. Extírpalo de tu vida sin ninguna contemplación y sin ningún sentimentalismo. O sea, sé drástico con respecto a esto, porque hay muchas personas en el infierno que no guardaron su corazón. Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón. Entonces tenemos que aprender a guardar nuestro corazón en medio de una cultura que está llena de seducción, que está llena de tantas tentaciones. Y Jesús, como ustedes saben, profundiza el significado de la ley. Entonces mirar continuamente a una mujer, hacerle un scan de arriba para abajo y derivar placer sexual de esto, es lo que Jesús está condenando. Entonces este es el séptimo mandamiento, que demanda pureza de corazón y pureza visual. Y esto fue dado para proteger la santidad del matrimonio y para prevenir que la sociedad moral se relaje, se degrade. Y lamentablemente eso está pasando en nuestros días. Entonces, vemos aquí que Jesús está pronunciándose con respecto a cosas que podrían causar
nuestra perdición. Ahora sigamos con Mateo 5, versículos 31 y 32 de la Nueva Biblia al Día. Esta es la tercera antítesis. Se ha dicho que el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Acá Jesús nos habla acerca del vínculo que no debe ser roto. Es el vínculo del matrimonio. Dios estableció el matrimonio, Dios ama el matrimonio, Dios aborrece el divorcio. El matrimonio es un pacto, el divorcio es la ruptura de un pacto. Romper un pacto tiene consecuencias catastróficas. Puedes hablar con cualquier persona que se ha divorciado y te va a decir cuánto internamente ha sido dañada. El matrimonio une, liga, es como agarrar dos papeles, y cuando yo doy consejería prematrimonial agarro dos papeles y les echo goma y los pego. Luego, después de un rato, cambio de tema y dejo de hablar del matrimonio y comienzo a hablar acerca del divorcio. Y una vez que la goma se secó, levanto los papelitos pegados, ya no son dos sino una sola carne, y trato de separarlos, y los trato de separar y se rasgan. Así daña el divorcio. En esos días había mucho abuso con respecto a esto del asunto de carta de divorcio, carta de repudio. Había dos escuelas entre los judíos. Estaba el rabino Shammai, que era la escuela conservadora, estricta y severa. Ellos creían que la única causa, el único causal del divorcio, de entregar carta de divorcio, era la infidelidad conyugal, a no ser que sea por causa de fornicación, dice Mateo 19. Pero la otra escuela de Hillel, el rabino Hillel, era la escuela liberal, la escuela más amplia, la escuela más permisiva, donde decía que por cualquier causa insignificante tú podías divorciarte de tu mujer. No, que me quemó la comida, que le faltó sal. Entonces, lo que Jesús estaba diciendo, si esta persona, por esa causa inválida, ese causal que es ilegal, le da una carta de divorcio o de repudio, diciéndole eres libre para casarte con quien quieras, esa mujer que se casa con otro adultera. El que se casa con ella adultera. Y el que repudió a esa mujer por ese causal que no es válido, también está cometiendo adulterio. Y Jesús está hablando acá con mucha seriedad. Las leyes del Antiguo Testamento y las palabras de Jesús con respecto al divorcio son muy estrictas, porque el divorcio hace que la unidad familiar colapse y que la moral nacional y relacional se relaje. Entonces, estos principios son muy estrictos. ¿Saben que el Sermón del Monte, al igual que la ley del Antiguo Testamento, muestra la pecaminosidad del hombre sin Dios? Entonces tenemos que entender que esos principios nos han sido dados. Obviamente el Sermón del Monte solamente puede ser cumplido por gente que ha nacido de nuevo, pero son principios que no trascienden, es decir, que no pasan. Entonces acá Jesús nos está hablando acerca de que el único causal válido para un divorcio es la infidelidad, pero la opción de Dios, la opción número uno, es la restauración. ¿Se acuerdan ustedes cuando veíamos a alguien que se enojaba contra otro y que lo insultaba, lo difamaba, lo denigraba? ¿Cuál era la voluntad de Dios con respecto a eso? Era la reconciliación. ¿Qué con respecto a un asunto de un conflicto matrimonial que lleva al divorcio? ¿Cuál es la opción número uno de Dios? La restauración de la relación. Tenemos que leer eso. Nosotros no estamos en el ministerio de romper matrimonios, sino de restaurar matrimonios. Tengamos que entender eso. Bien, Mateo 5, 33 al 37 de la Nueva Biblia al Día. También he oído que se dijo a sus antepasados: no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa además proviene del maligno. Había mucho abuso con respecto a eso de los juramentos en el Antiguo Testamento. Jurar significaba validar o afirmar cierta verdad a través de la invocación de alguien o algo mayor que él. Por ejemplo, la gente juraba por Dios. Pero en aquellos días la gente comenzó a zafarse de la responsabilidad de cumplir con lo que ellos se habían comprometido y juraban por otra serie de cosas. O sea, ellos decían: si yo juro por Dios, recién ahí soy responsable. Pero si juro por
Jerusalén, o si juro por el oro del templo, entonces yo me zafo la responsabilidad. Yo me evado el cumplimiento de la verdad o de cierta responsabilidad. Y Jesús los condenó con respecto a esto. Porque ese asunto de jurar, ¿saben lo que se llama eso? Jurar en vano. O sea, perjurar significa que tú das tu palabra sabiendo que la intención de tu corazón es no cumplirla. Entonces había tanto abuso que Jesús le puso fin aquí a los juramentos. Y tanto así que yo conozco un hermano, y él es miembro de Verdad y Libertad, y cuando él acabó la escuela militar y se graduó, ellos tenían que juramentar por la bandera. Entonces cuando sus compañeros estaban saliendo, yo juro, sí, juro, yo juro. Entonces él decía, pero Señor, tú has prohibido todo tipo de juramento. ¿Cómo le hago? Y el Señor le dio sabiduría. Le dijo, no jures, jura. Entonces, ya está bien, Señor, no entiendo, pero ya. Se paró y dijo, yo juro. O sea, no juró, sino juró. Ahora, escúcheme bien. El santo remedio es evita los juramentos. Escúchame bien. Dios quiere que un verdadero discípulo de Jesucristo sea un hombre y mujer de su palabra. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. No de doble agenda, no de que tengas algo debajo de la manga. En otras palabras, posee y exhibe tal carácter moral que no será necesario que nadie exija que tú hagas un juramento. Que tu testimonio personal sea más fuerte que un juramento tuyo. Por favor, repite conmigo en voz alta. Mi palabra es mi garantía. Amén. De eso se trata. Y eso es lo que es parte del carácter de un verdadero discípulo de Cristo. Tu palabra es tu garantía. Jesús le puso fin a los juramentos. Tenemos que tener un estilo de vida diferente. Nuestro hablar en la iglesia tiene que ser el mismo que en el mercado, que en la fábrica, que en la oficina, que en la calle. Bien, hablemos la verdad siempre. Mateo 5, 38 al 42 de la Nueva Traducción Viviente. ¿Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Y si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dales a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. Eso de ojo por ojo y diente por diente es muy conocido, se conoce como la ley del talión. Eso era practicado por diferentes civilizaciones en el mundo antiguo. Pero hay una mala interpretación con respecto a esto y hay un abuso con respecto a esto. Pero esta ley, obviamente las leyes del Antiguo Testamento son dadas en justicia. La justicia de Dios siempre es correcta. Pero esta ley fue dada para evitar que la gente se vengue, que tome la venganza en sus propias manos. En el Antiguo Testamento vamos a ver casos en los cuales si alguien se metía con alguien de tu familia, tú te levantabas y matabas a toda la otra familia. Inclusive se levantaban contra tribus enteras y las exterminaban. En el Antiguo Testamento hay un caso de una hija de Jacob. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de Jacob? ¿Se acuerdan de Dina? Bueno, ellos estaban ahí junto en la tierra de Siquem, hijo de Hamor, y este Siquem, este joven le tiró lente pues a esta chica y la Biblia dice que la deshonró, o sea, se acostó con ella en contra de su voluntad, la deshonró. Y ustedes, para hacer corta la historia larga, o sea, ellos dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa porque ya, si ustedes quieren que él se case con ella, entonces queremos que todos ustedes se circunciden para que pueda haber acuerdo, ¿ok? Y finalmente, al día siguiente de que fueron circuncidados, vinieron y los mataron a todos. O sea, no podían defenderse. Para evitar ese tipo de venganzas, lo que ellos hicieron fue dar unas leyes que tenían que ver dentro del contexto de jueces y tribunales civiles. O sea, este versículo sacado fuera de contexto puede causar que sea un pretexto para que las personas se vengan personalmente. Pero la venganza no nos compete a nosotros. Esto tiene que ser dado por gente en un tribunal civil. Entonces, la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, era una guía para el juez
para mostrarle cómo debía de dar el castigo a la persona que había sido culpable. Entonces lo que Jesús quiere es que el discípulo verdadero de Cristo guarde su corazón de todo resentimiento. Y aquí pone varios ejemplos. Es decir, tú no tienes que tomar represalias con el que te hace lo malo. Y hay 4 ejemplos. El ejemplo de la ofensa personal, el que te golpea con una bofetada. Luego está el asunto de que alguien te lleva a un tribunal, un asunto legal. Y luego está la demanda oficial cuando el soldado romano que tenía todo el derecho de hacerte cargar un fardo por una milla. Y lo cuarto, cuando alguien viene a pedirte prestado. Entonces Jesús lo que quiere acá es que tú entiendas el valor de las relaciones, que tú seas una persona generosa. Corrige el espíritu vengativo, no pagues mal por mal. Cuando el cristiano es insultado, difamado, él mismo no insulta, no difama, guarda su corazón y no se mete en ese tipo de problemas. Y para terminar, la última porción, Mateo 5, del 43 al 48. Ustedes oyeron que fue dicho: amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen, y oren por los que los ultrajan y persiguen, para que sean, en el griego dice, para que muestren que son hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sean pues perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. La ley de Dios mandaba amar a tu prójimo, pero la tradición había añadido aborrece a tu enemigo. Aunque en el Antiguo Testamento se hace distinción entre judíos y gentiles, la Biblia manda a respetar al extranjero, a ser compasivos con ellos y a tenderles la mano y recibirlos también para que se vuelvan compatriotas. La Biblia decía eso, pero Jesús toma un paso más adelante, interpreta la ley bajo un nuevo nivel, bajo una nueva luz. Y dice, claro, los judíos decían, el otro judío es mi prójimo, el gentil no. Pero Jesús dice, tus enemigos también son tu prójimo. Entonces, si alguien se levanta contra ti porque predicas el evangelio, porque eres hijo de Dios, tú tienes que mostrar la actitud bondadosa del Padre. Cuando dice sean perfectos como el Padre que está en los cielos es perfecto, eso significa perfectos en amor. La Biblia dice que ha sido perfeccionado en el amor. En 1 Juan dice el amor perfecto echa fuera el temor. En otras palabras, que tú y yo tengamos la misma clase o exhibamos la misma clase de amor ágape de Dios. El término griego que se aplica ahí es ágape. Es el amor que no hace excepción de personas, es el amor que permanece firme, es benevolencia, es una actitud de buscar el bien supremo de los demás a pesar de la ofensa, a pesar del insulto, a pesar de todo lo que te quieran hacer. Dios te ha llamado al amor. Hemos hablado de primero reino, hemos hablado acerca de carácter, hemos hablado acerca de sal y luz como influencia. Y hoy día hablamos acerca de las relaciones, respeto, amor. Lo que nos caracteriza a nosotros es que en las relaciones interpersonales todo lo hacemos por amor. Y así damos testimonio de la bondad de Dios en este mundo, que hay tanto odio, que hay tanta maldad. Esa perfección, por supuesto, es funcional, y Dios nos ha llamado a caminar en la justicia y ética moral que se mencionan en el Antiguo Testamento, pero ahora nosotros interpretamos esto de la manera correcta como Jesús. Y todo esto se puede vivir cuando tenemos una relación con Dios por medio de Jesucristo. Dios nos ha llamado a esa perfección. ¿Y sabes cuál es la pareja perfecta que existe? Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El dúo dinámico, es decir, Cristo, el perfecto, en ti, perfeccionándote para que seas como Él. Y caminando, y esta perfección no es absoluta, es una perfección funcional en el sentido de que tú puedas ser imitador de Dios Padre. O sea, no imitador de los que odian, de los que difaman, de los que asesinan, de los que hacen distinción racial, sino imitemos a Dios. Él nos ha llamado a que lo imitemos a Él y también que manifestemos su carácter perfecto. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú nos has plantado en este mundo
como sal y luz. Señor, tú quieres que el vínculo perfecto, el del amor, pueda gobernar nuestras relaciones interpersonales. Señor, entendemos que la ley del amor es la ley suprema, es la ley superior. Que si nosotros seguimos el mandamiento del amor, no vamos a codiciar, no vamos a dañar, no vamos a insultar, no nos vamos a enojar, no vamos a dañar a nadie, la reputación de nadie, no vamos a manchar el nombre de nadie. Todo lo contrario, en vez de pagar mal por mal, vamos a amar, vamos a bendecir, vamos a hacer el bien, vamos a orar por las personas. Porque lo que la gente necesita es amor. Que sean impactados por el amor. Gracias, porque en Cristo podemos amar a nuestros enemigos. Gracias, porque en Cristo podemos caminar como tú nos llamas a hacerlo. Esta mañana, ahí donde estás, piensa si has tenido ese problema de arrebatos, has perdido los papeles, explotas mostrando el contenido de tu hígado, insultas, denigras, pierdes control. Jesús te dice, tú como discípulo mío tienes que hacer cambios, tienes que juzgar el pecado en tu vida. Enojarte contra los demás así es pecado. El Señor te dice que eso no le agrada. ¿Lo que con respecto con tu vida de pureza sexual? Porque sí hay una vida pública, hay una vida privada, pero también hay una vida íntima, o sea, en tu corazón. Y la Biblia dice aquí que tú amas la verdad en lo íntimo, o sea, en ese lugar secreto, ahí adentro donde Dios mira. Dejas que la pureza reine. Has elegido la pureza. Estás venciendo la lascivia, la lujuria. ¿Qué con respecto a tu palabra? ¿Eres una persona de tu palabra? Tú y tu palabra son uno. ¿Honras lo que tú dices, tus compromisos? ¿O dejas a la gente colgada? Dices que vas a ir pero no vas. Dices que vas a hacer eso pero dejas de hacerlo. Respeto, amor, no cruzar barreras. Examínate esta mañana. Dios te llama a que tú puedas ser un hombre de tu palabra, que tu palabra sea tu garantía. Dios te llama al amor que busca el bien supremo de los demás, sin importar la ofensa. Gracias, Señor, por imprimir, por grabar tu carácter en nosotros. En ti podemos hacerlo. Ahora, si aún no has recibido ese amor en tu corazón, si aún no has alcanzado una justicia superior que la de la gente religiosa de aquellos días, tú puedes ser justificado delante de Dios por Jesucristo. Ahí donde estás, si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, si quieres recibir al Rey, abrir tu corazón al Rey del reino para que puedas ser parte del reino de la familia de amor, repite conmigo esta oración. Dios de los cielos, perdóname, me arrepiento, creo en Jesús. Jesús, me rindo a ti, sé mi Señor. Creo que el Padre te resucitó. Recibo perdón de pecados y la vida eterna por la fe en ti.